Mari pupeñi pula mien, Mari pu camul fuenguenei, Mari compuche tu faci chagun meu, tu faci ngecangkan meu, facantu, rume, ule. Sungu yin camul fuenche sungu feula, pupeñi pula mien. Tani rofulam ta kupayin, askinto afil tamapu, ka tankan peal feimeu. Kupayin ko nifun tain rakidoam, neyen tati tukulpan, fei tain neyen. Muchas gracias, senadores, senadoras, amigos, amigas. En pocas oportunidades he sentido la emoción de este instante. Cuando se me habló de la posibilidad de este homenaje y Alejandro Beltrán Mediante, profesor de un liceo que lleva el nombre de un gran poeta con sobrados merecimientos para haber sido Premio Nacional de Literatura, Jorge Teillier. Se me dijo que podía aceptar o no esta invitación. Seguramente por lo que ustedes han comentado en sus conversaciones de esta tarde. Pero conforme a la enseñanza, a las conversaciones, los cantos, los cuentos, las adivinanzas, los ngolam, los consejos de nuestra gente mayor, de mi abuelo que era el lonco de nuestra comunidad. Este ofrecimiento lo entendí no a mi persona, lo entendí como un cambio o un principio de cambio de un paradigma, porque en este instante estoy en un lugar que, como se ha recordado también, ha dictado leyes que han insistido en la violencia hacia nuestros pueblos nativos. ¿Y qué es ser un pueblo nativo? Es simplemente tener memoria. Recordar que, como dice nuestra gente, nadie elige, nadie eligió, nadie elegirá nacer en un tiempo determinado, en un lugar, en un color, una historia, un idioma, una visión de mundo. Pero tenemos una tarea, nos dicen, que es conocer lo que nos ha tocado. Porque conocer es la única posibilidad de amar aquello. De, por lo tanto, amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo podemos hablar de diversidad
si no tenemos ternura por nosotros mismos. Nuestra gente dice, tenemos que tener amor por todo lo que está en torno nuestro, porque nosotros somos la naturaleza, pero no el centro. Somos uno más entre todos los seres vivos y aquellos aparentemente inanimados, como las piedras, como los minerales, como los ríos, como los bosques, como los insectos, como los virus, las bacterias, como los pájaros, como las estrellas. Y hay un orden natural, que no es el orden que pretende instalar la denominada autoridad. El orden natural es el orden que nos muestran los árboles en el bosque, las piedras y, reitero, las estrellas, porque nosotros somos una conversación entre el infinito y aquello perecedero, que es la madre, padre, tierra. Cuando hoy se habla de conflicto, la autoridad olvida, subsume esa profunda realidad. Y lo estoy diciendo tal vez con algo de enojo, ¿no? Jamás con odio. Lo estoy diciendo porque el conflicto precisamente no lo han instalado nuestros pueblos, lo instaló el Estado. Y esto, le digo, es transversal y es universal. Y hoy día lo sabemos bien porque este momento pandémico nos lo ha enseñado. Hoy la metáfora se transforma en realidad. Somos una aldea, el mundo es una aldea. Y es hora de comprender que el ser humano, sin excepción, proviene de pueblos nativos. En cada ser humano, de cualquier color, de todos los hermosos colores, conversa un ser nativo. Y es hora de comenzar a escucharlo. Es hora de comenzar a amar a ese ser nativo, para amar entonces y comprender que cuando hay amor, la respuesta es más amor. Cuando hay violencia, la respuesta en defensa de esa madre y padre que nos ha dado todo es rebeldía. Y decirlo con mucho cariño, diría yo, pero con mucha fuerza. Para que termine la violencia, se tiene que terminar con la violencia. El Estado tiene que asumir que el conflicto lo ha creado el Estado. Y yo distingo dos Chiles. Uno, el Chile superficial y enajenado, que instaló un gran problema conceptual que ya ha sido referido aquí. Y el concepto central en ello
es el desarrollo. Nos convocan a trabajar por un desarrollo, pero no estamos poniendo sobre la mesa cómo estamos comprendiendo ese concepto. Entonces, ese es un Chile que yo llamo superficial y enajenado, porque quienes los vivimos en los distintos lugares de este país, hoy y aún llamado Chile, sabíamos que el desarrollo tiene que ver con la defensa de la naturaleza, es decir, con la defensa de nosotros mismos. Cuando se desdeña la oralidad, vuelve otra vez la pregunta: ¿qué pueblo, en qué lugar del mundo ha comenzado escribiendo? ¿No es acaso todo ser humano el que, parado frente al universo, está preguntándose a cada instante, todos los días, y tendríamos que actuar en consecuencia para ir develando en conjunto, en conversación, ese misterio que nos preocupa? Parado frente al universo, todos estamos, todas las generaciones, pasadas, presentes, futuras, estamos allí diciendo: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Entonces, este Chile, y no estoy hablando solamente de Chile, lo nombro porque es lo que nos toca en lo inmediato, pero esto ocurre en todo el mundo, que está este Chile superficial y enajenado que ha impuesto conceptos unilaterales, también de educación, de justicia, olvidando la legitimidad, que ha construido, ha levantado una muralla con conceptos unívocos, una muralla que no nos ha dejado vernos, o, para ser más preciso, que no ha permitido a la chilenidad profunda, en este caso, que es la mayoría, vernos y verse. Yo me he declarado desde hace ya por lo menos 3 décadas un escéptico optimista. Escéptico frecuentemente, pero sosteniendo siempre la esperanza. Hoy día se vive un instante histórico, como cada día, como cada minuto, como cada segundo, pero histórico con mayúscula, porque hay un cambio, se quiera o no, de paradigma. Por fin parece que en este lugar, y ojalá en el mundo, se comienza a optar por la conversación. Yo espero que así sea, que este libro que tendrá que ser poético, escrito con palabra poética, que es la nueva Constitución, ponga como centro la necesidad de la conversación. Esta conversación que se ha ido perdiendo, que tendría que estar sobre las mesas de las autoridades en primer lugar, para resolver, como ya se dijo, los conflictos, sobre todo cuando son las instituciones del Estado que, recordemos,
usurpó un territorio, y eso requiere una reparación. Eso requiere sobre todo una conversación que estamos esperando. En lo particular, en el pueblo mapuche, ustedes saben, en la historia está la celebración de parlamentos, que nuestro pueblo, que nuestros consejos instalaron, se entregaron a esa conversación con el imperialismo de entonces, el imperialismo español, tan feroz como Estados Unidos hoy. Luego, también se hicieron parte del Parlamento con el Estado chileno. El imperialismo supo respetar los acuerdos en gran parte, lo que no ocurrió con el Estado chileno. Entonces, los llamo a ustedes como autoridades y me emociona, como les decía al comienzo, que todos los sectores se hayan parado en esta mesa a la cual me han invitado. Y ahí aparece el ser humano. Sentí y me emocionó mucho porque aparece el ser humano y lo veo, como les dije, parado haciéndose esa pregunta ante el universo. Porque finalmente en nosotros conversa, como sabemos, y nuestra gente, en un hermoso relato que se llama Calfuepeu, un relato poco conocido, el relato del azul, nos dice que el espíritu mapuche vino como todo espíritu desde el azul, pero no desde cualquier azul, vino desde el azul del oriente, desde donde se levantan la luna y el sol, que es la dualidad que nos rige, y que llega a instalarse en su casa transitoria, que es nuestro cuerpo, ese cuerpo que está representado por el corazón, que es como una piedra no pulimentada, y que el espíritu, como viene del universo, posee el agua de las palabras, dice, la capacidad de entender el habla de la cual es parte, entiende el habla de la naturaleza. Y entonces nos dicen por qué la conversación es fundamental para todos los pueblos nativos, los pueblos con memoria, porque el espíritu posee esa agua que en principio se denominan onomatopeyas, y nos dicen hay que hacerla fluir para que vaya pulimentando poco a poco esa dura roca que es nuestro corazón. Y que trabajo que tanto requieren quienes, como ustedes, hacen uso del poder en cualquier lugar en que se encuentren. Por eso, yo cuando hablo, porque finalmente estamos hablando, gracias a la memoria de nuestros antepasados, a los cuales estamos recurriendo, cuando hablamos y cuando silenciamos. Nuestro espíritu y nuestro corazón no dejan de conversar. Entonces es tan difícil escucharlo. Sí, sabemos, es muy difícil. ¿Cómo vamos a escuchar a los demás si no somos capaces de escucharnos nosotros mismos? Porque tantas veces no somos capaces de asumir el arte de la conversación, que como lo recordaban
esta tarde, el arte de la conversación lo da el aprendizaje de escuchar. ¿Cómo no vamos a recurrir, cómo no vamos a sentir ternura y agradecimiento por el pensamiento, las voces de nuestros antepasados, si es la que nos está alimentando en nuestros pensamientos, si es la que nos regala los peuma, como decimos en Mapudungún, nos regala los sueños que nos hacen comprender que somos presentes, porque somos pasado y solamente por eso somos futuros. Si olvidamos y perdemos la memoria, si no comprendemos la profundidad de lo que vivimos, ¿cómo vamos a soñar? Esas voces que en el círculo de la vida se nos aparecen al final de la noche, antes que comiencen a aparecer los primeros rayos del sol. Esa es la invitación que yo les traigo, y mientras les converso, ¿cómo no voy a dejar de pensar en nuestras comunidades agredidas hoy día, en la continuidad de la ocupación militar que ya lleva tantos y tantos años, una democracia de la que, sinceramente, no hemos sido parte. Pero me sumo porque me parece que hoy, que comienza la posibilidad de esa gran conversación, es la esperanza. Ojalá mi escepticismo tenga una respuesta y que sea la vivencia de la esperanza, que no es necesario, ¿para qué?, acumular riquezas. La verdadera riqueza, ya sabemos, está en la tranquilidad de saber que fuimos capaces de escucharnos en primer lugar a nosotros mismos. Quiero finalmente, y recordando, como le decía, a nuestra gente que sigue siendo violentada, sobre todo en las comunidades hoy denominadas en conflicto, y recordando a quienes han perdido la vida en esa lucha o tienen que enfrentar la cárcel. Me gustaría aprovechar esta oportunidad de estar con ustedes y, como les digo, manifestarles mi afecto personal, pero también desde esa memoria que me regalaron mis abuelos, mis padres, una familia numerosa allí en la comunidad de Quechurehue. Quiero dejarles este poema hoy, cuando está siendo violentada el agua, que es ni más ni menos el agua de la vida. Están siendo violentados los bosques nativos, que son ni más ni menos los protectores del agua. Cuando está siendo violentada la memoria
de las culturas. Yo incluso he asumido que este diálogo en el cual he puesto mi energía, a mí me tocó nacer en la comunidad de Quechurehue, en la precordillera de la región hoy llamada de la Araucanía, en nuestra Hualmapu. Vivir en la cultura mapuche, aprender a amar mi hermosa morenidad para poder entonces amar y abrazar a la hermosa rubiedad, blanquidad, a la hermosa negritud, a la hermosa amarillentud. Y agradecido porque ellas se hayan reunido también en hijos, hijas, nietos, nietas, y no es una metáfora. Tengo el regalo de abrazar la diversidad de colores del mundo en mi casa. Lo que les hablo es la búsqueda, como les digo, de la conversación hoy y decirles que cuando se inicia una conversación, para que ella sea fructífera, para que nos enriquezca, para que no nos deje simplemente en el discurso, sino que sea realidad en todo aquello que queremos. Y Chofilmongen se llama el poema, que tiene que ver con nuestro concepto de naturaleza, que se podría traducir como biodiversidad, pero que literalmente significa la totalidad sin exclusión, la integridad sin fragmentación de la vida. Recordándole a ustedes, permítanme decírselo, que ojalá reflexionen sobre el hecho, hoy cuando la política se ha transformado en el centro del vivir nacional, recordarles que desde esa memoria nativa, como todos los pueblos nativos de este lugar, cuando se piensa que la política es el centro del quehacer chileno, esta chilenidad que yo he dejado que dialogue, que he invitado a dialogar con mi mapuchidad, y por eso he tendido puentes entre ellas, porque no puedo ser un demediado. La política es un fragmento del quehacer cotidiano y trascendente de un lugar. El territorio que tenemos que caminar es el territorio cultural, que la política vuelva a recordar que es un fragmento, como el ser humano en la naturaleza, un fragmento del territorio cultural. Cuando la política se haga con ese sentido, va a responder, como no lo está haciendo ahora, a las necesidades de las comunidades, de los individuos, de los territorios. Mai, inei feyentula ya fui, pineken, tico, feita mongen, huelu, chencam taco, mulenore kruf,
Huelu Chunkei Tikuruf, Katiko Mulenole Mapu, Huelu Chunkei Tikuruf, Katiko Mulenole Mapu, Huelu Chunkei Tamapu, Mulenole Tikuchal, el agua de la vida. Sí, ¿quién puede dudarlo? Me dicen. El agua es la vida. Pero, ¿qué hace el agua sin el aire? Pero, ¿qué hacen el aire y el agua sin la tierra? Pero, ¿qué hace la tierra sin el fuego? Pero, ¿qué hace el fuego sin el sol? Pero, ¿qué hace el sol sin la ceniza de la luna? Pero, ¿qué hace la luna sin el canto del silencio? Pero, ¿qué hace el silencio si no sucede la contemplación? Pero, ¿qué hace la contemplación sin la palabra? Pero, ¿qué hace la palabra sin el aliento de la naturaleza? Pero, ¿qué hace la naturaleza sin el agua de la vida? Por favor, continúe usted este poema en medio de los últimos bosques, en el rocío de la madrugada, a orillas de los menguados ríos, saltos, lagos, mirando los barcos en el horizonte del mar y en el aire contaminado del día, en la cumbre nocturna y más delirante de la imaginación. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias.